Bueno, señores, el tema de la corrupción en la República Dominicana es recurrente y qué bueno que ahora realmente hay una ciudadanía que le da seguimiento a todos estos temas y que comienza a exigir un cambio, pero hace falta que las autoridades comprendan también la importancia que tiene el que haya consecuencias para aquellos que se involucran en actos de corrupción. El caso de los rayos X y el contrato de los rayos X es uno de esos temas que está pendiente incluso de fallo en el Tribunal Constitucional. Hemos invitado a Pancho Álvarez para hablarnos de un sometimiento a la justicia que hace la empresa ICSI S.A., que es la empresa que tiene el contrato de los rayos X, al Estado Dominicano en busca de dinero que se supone que le debemos. Si es el gobierno, le debemos. Pancho, buenos días. Muy buenos días, Amelia. Pancho. Javier. Bueno, hay que tomarse el café para hablar de a los amigos y amigas televidentes. Salud. Pues sí, realmente ese acto del alguacil notificado a la Autoridad Portuaria Dominicana el 11 de septiembre del mes pasado ya, pues estamos en octubre, ¿no? Apenas hace 2 o 3 semanas, reclamándole el pago de 253 millones de dólares. Si usted lo que quiere saber cuánto eso es en pesos dominicanos, ellos mismos lo calculan en su acta. Ah, sí, lo tienen. 9.853 millones de pesos. Todo el dinero del mundo. Por, obviamente, el tráfico de furgones entrante y saliente, cargados o vacíos, que fue la concesión que le otorgó el gobierno de Hipólito Mejía en mayo del 2003 a una compañía que se llama ICSI S.A., que en ese momento era propiedad de la señora Belinda Bochán, viuda Bochán, la viuda de aquel famoso general de los 12 años, Bochán Javier, ¿no? Así es. Y que, por cierto, ese contrato fue ratificado por el Congreso Nacional. No hay casos de esta naturaleza donde el Congreso no esté involucrado. En diciembre de ese año 2003. Lo que ocurrió fue que hubo un cambio de gobierno, como todos sabemos, en el año 2004, un cambio... O sea, el contrato explica al televidente qué buscaba ese contrato, concesionar a esta empresa y que todos los furgones que pasaran por aduana tenía que pagárselo. El punto de inicio es completamente legítimo. La necesidad de someter a un escaneo en los puertos a los furgones que entran y salen, para evitar el tráfico de droga o de cualquier otro tipo de mercancía ilegal. O sea que, ¿quién no estaría de acuerdo con eso? Todo el mundo está de acuerdo con eso. Sí. La pregunta es cómo se otorgan ese tipo de concesiones, ¿no? En primer lugar, ¿qué experiencia podría tener la familia Bochán, la viuda del general, en temas de inspección de furgones a través de rayos X? Eso es lo primero, ¿no? Porque quisiéramos que todas las concesiones que son necesarias se otorguen, en primer lugar, de manera transparente, en segundo lugar, a las empresas que tengan el experticio necesario para esos fines. Entonces, ocurrió que tan pronto subió Miguel Coco a la Dirección General de Aduana, vio el contrato y se negó a cumplirlo. Era un contrato que él entendía leonino, en primer lugar, y ustedes dirán, leonino, ¿por qué? Por las altísimas tarifas que cobraría esa empresa por escanear cada furgón. Y eso no solamente afecta al Estado Dominicano, sino a todo el mundo y al sector empresarial de manera importante, porque les resta competitividad desde el punto de vista, por ejemplo, de la exportación de los productos dominicanos, y van a tener que pagar una tarifa muy alta, completamente ilógica, y repito, eso iba a afectar a los exportadores dominicanos, ahora que ustedes estaban hablando del banano, ¿no? Pues no solamente los que exportan, las importaciones también iban a estar grabadas de una manera, repito, porque si es de una manera razonable, pero de una manera leonina. ¿Y a quién afecta eso? A todos los consumidores en República Dominicana. ¿Pero qué otros elementos tenía ese contrato que llamaban la atención y que llamaban la atención porque parecía irregular? Bueno, lo que pasa es que ese contrato le dio un derecho de exclusividad a esa empresa, que yo prefiero llamar, le dio un monopolio a esa empresa para que fuese la única que pudiera pues inspeccionar furgones a través de rayos X
en todos los puertos existentes en ese momento o que pudieran construirse posteriormente. O sea, o a futuro. O a futuro. Ellos eran los únicos que iban a poder realizar ese trabajo. Entonces, repito, en esas condiciones, no solamente de cobro excesivo, sino de monopolio, pues el director de aduana, Miguel Coco, se negó a cumplirlo. Por cierto, en Twitter, que ha estado ese tema de moda, el señor Rafael Melgen, abogado, me ha estado escribiendo diciendo: no es cierto, Coco reconoció el contrato, y envió una carta que está en Twitter de Miguel Coco, donde Coco decía: le doy un plazo a ICSI de 30 días para que puedan pues suscribir un nuevo contrato. ¿Qué significa eso? Que el contrato anterior obviamente estaba viciado. Pero además de eso, señalaba que tenía que hacerse de manera transparente. ¿Qué significa eso? Que no se había hecho de manera transparente. Esa carta de Coco es bastante elocuente, pero no fue Coco nada más. Coco falleció y le sustituyó Rafael Camilo, que cuando vio el panorama también se negó a cumplirlo. Y después recordemos que de Rafael Camilo vino Fernando Fernández, ya en el gobierno de Danilo Medina, y se negó a cumplirlo también. Y el actual administrador de aduanas, Enrique Ramírez, también se ha negado a cumplirlo. ¿Y por qué hay esa...? Bueno, repito, porque es un contrato que otorga un tema de seguridad nacional de manera exclusiva a una empresa que no tiene la experiencia. Y ahí viene un elemento importante, tal vez por eso Rafael Melgen, mi buen amigo, reaccionó de esa manera. Y es que en el año 2011, el señor Salomón Melgen compra el 50% de participación en esa empresa. Y comienza a presionar Salomón Melgen al gobierno dominicano para que cumpla con el acuerdo. Salomón Melgen, estamos hablando del médico dominicano que hoy en día está condenado por corrupción en los Estados Unidos por hacer el fraude del Medicare y está sometido a la justicia en el caso del expediente del senador Bob Menéndez, también ligado a un tema de corrupción. Así mismo, y cosa curiosa, coincide en el tiempo el acto de alguacil que acaban de notificar hace, repito, el 11 de septiembre, con el desarrollo del juicio en New Jersey contra el senador Bob Menéndez y su amigo, el oftalmólogo dominicano Salomón Melgen. ¿Por qué digo que coincide en el tiempo? Y es curioso, porque durante las últimas 2 semanas han estado desfilando en ese juicio en New Jersey testigos refiriendo cómo Melgen le pidió a su amigo, el senador Bob Menéndez, que presionara al gobierno dominicano para que cumpliera con el contrato. Es más, llega a relatar que un alto funcionario del Departamento de Estado norteamericano, de apellido Blomfield, vino a la República Dominicana presionado por el senador Bob Menéndez y se reunió por 40 minutos con el presidente Danilo Medina y le manifestó a él el alto interés que tenía el Congreso de Estados Unidos, que más que Congreso habría que decir el senador Menéndez, de que el Estado Dominicano cumpliera con el acuerdo. Y ahí hay que, pues, saludar que el presidente Medina no se dejó presionar. Pero, Pancho, ya estamos hablando de un contrato que tiene 14 años y se ha dado en todo este periodo esta situación que tú indicas. ¿Por qué no hay una solución definitiva a esta situación? ¿Por qué todavía estamos en el debate público de si se cumple o no se cumple el contrato cuando ya autoridades de aduana han demostrado que es un contrato que afecta a los intereses del Estado y por ende al pueblo dominicano? Es que yo creo que la única manera que hay de resolver este conflicto es, bueno, del lado del Tribunal Constitucional, que está apoderado de una acción directa de inconstitucionalidad, declarando inconstitucional el contrato y la resolución del Congreso que aprobó el contrato, por constituir un monopolio que está prohibido por la Constitución de la República Dominicana. Esa es una vía de solución. Otra vía ¿De qué fecha es ese recurso? Ese recurso se interpuso en mayo del año 2013
y conoció su audiencia en el Tribunal Constitucional en agosto de ese mismo año, 2013. Ajá. O sea, lleva 4 años y todavía no ha podido ser fallado. ¿Y hay recursos que duran tanto tiempo para fallarse? Recuérdense que el Tribunal Constitucional está integrado por 13 miembros. Ajá. Y para poder tomar una decisión requiere de una mayoría especial de 9. No es mitad más uno, es una mayoría especial. Y por lo visto no se ha podido alcanzar esa mayoría y por eso no se ha podido producir la decisión. Pero yo indicaba, esa es una vía de solución. Ajá. Otra vía de solución es que el Estado Dominicano le ponga fin y apodere a pues un tribunal arbitral para validar la terminación del contrato. Aquí en República Dominicana hemos vivido en los últimos años siempre la amenaza de que van a demandar al Estado Dominicano en arbitraje, pero usted nunca ha visto que quien demanda es el Estado Dominicano. Por el Estado Dominicano tiene el mismo derecho que el contratista a apoderar un tribunal arbitral. Este contrato tiene una cláusula arbitral, es decir, que cualquier conflicto no se dirime en los tribunales dominicanos. El Tribunal Constitucional es algo especial, porque se trata de la Constitución de la República, y hay una excepción clara al respecto. Pero los conflictos tienen que ser sometidos a un tribunal arbitral en el Centro de Resolución de Conflictos para Inversión Extranjera del Banco Mundial, el CIADI, y pues hasta ahora no ha sido apoderado el CIADI por parte de ICSI, que por cierto, Amelia, para poner en palabras exactas qué fue lo que notificaron el 11 de septiembre, no es una demanda, es una puesta en mora, si se le quiere, una intimación para que en un plazo, que por cierto es de un día, franco, o sea, ya se mencionó. Sí, pues paguen esos valores. ¿Qué hacemos los abogados? Pero que notificándole que tienen una deuda, un pago pendiente. Sí, pero usualmente los abogados hacemos eso antes de demandar. Okay. Ponemos en mora a la parte que está en incumplimiento de que cumpla para evitar una demanda. Okay. Ustedes me dirán, ¿eso significa que viene una demanda? Bueno, yo creo que es la tercera vez que ICSI pone en mora al Estado Dominicano. Así lo reconoce en el documento, incluso que hay, ¿cómo se llama? ¿Una intimación? ¿Cómo se llama? Una intimación de pago. Pero además del tema del monopolio, y en esta misma intimación la empresa lo hace constar, está el tema de que el cobro se intenta establecer en función de todos los furgones que han entrado y salido del país del 2005 a la fecha. Y la misma empresa reconoce que en el contrato se establece los cobros que realice la autoridad portuaria o que debió realizar por servicios del sistema de rayos X en los recintos portuarios por cada contenedor de carga que ingresara o saliera del país con los cargos establecidos, sea que se sometieran o no de manera aleatoria a la inspección. Uno de los elementos que a uno más le llamó la atención cuando leyó el contrato es precisamente que el gobierno dominicano se compromete a pagar por la inspección de cada contenedor que entre o salga, se haga o no esa revisión. Es decir, estamos hablando de la totalidad o el 90% de todos esos contenedores. ¿Cómo es posible que un Estado que se supone que debe defender su patrimonio firme un acuerdo así? Bueno, porque somos especialistas en eso en República Dominicana, porque ustedes conocen el caso del peaje sombra de la autopista a Samaná, ¿no? Pase o no pase los carros. O ustedes conocen antecedentes, por ejemplo, en materia de planta eléctrica, de no importa si te suministro o no, como quiera te cobro, la capacidad instalada, ¿no? Hemos tenido pésimos negociadores del lado del Estado Dominicano. Pero esto fue aprobado por el Congreso después. Sí, pero yo creo que eso y lo mismo es nada, ¿no? Que haya sido aprobado por el Congreso. Ese contrato que lo firmó en mayo del 2003 el secretario de las Fuerzas Armadas de entonces, José Miguel Soto Jiménez, es un contrato pésimamente negociado, aparte de todo lo demás, ¿no? Hablando de los intereses del Estado Dominicano. Exactamente, porque es pésimamente negociado, depende de qué intereses tú vayas a defender en la negociación. Pero déjame decirte, pues son intereses particulares. Pero tampoco podemos decir que del otro lado lo negociaron bien, porque una negociación buena implica que ambas partes van a defender sus intereses, pero tienen que ambas partes defender sus intereses, no solamente una, ¿no? Y aquí por lo visto no había un interés. Tal vez sería bueno que el presidente Mejía, pues igual el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, Soto Jiménez, explicaran al país por qué razón. Fue un tema de solidaridad,
de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero, o sea, bueno, a una familia de otro general. Fue un tema de solidaridad. Pero a ver, Pancho, Sí. ¿es regular que un ministro de la Armada firme un contrato de este tipo? Fue por Una. poder dado por el presidente Por el Mejía. presidente Mejía. Dos, estamos hablando de unas condiciones que otorgan monopolio a una empresa para, además, el control de una cosa tan sensible como los rayos X en todos los puertos, incluso a futuro. Cobro, y no sé si tenemos el cuadro ahí, pero porque ellos mandan el desglose de la proyección que ellos hacen de todos los contenedores que han entrado y salido del país, vacíos o llenos. Ellos tienen toda la Todo información. en ese cuadro. ¿El Ministerio Público le está faltando hacer alguna tarea con relación a este tema? O sea, me pregunto si es que Soto Jiménez o quienes firmaron tienen que explicar, o aquí hay gente que no ha hecho su tarea y no ha pedido explicaciones. Bueno, estábamos hablando de las soluciones, ¿no? Y decíamos el Tribunal Constitucional, por un lado, que el Estado Dominicano demande en arbitraje y dé por terminado ese contrato, sobre todo tomando en cuenta que ahora mismo está controlado esa compañía por una persona que fue ya sancionada por fraude en Estados Unidos. ¿Cómo un tema de seguridad nacional puede estar en manos de una persona que ha sido no acusada, no sancionada ya, por fraude, sentenciada por fraude en Estados Unidos y que está enfrentando un segundo juicio como el que mencionamos, ¿no? De hecho, eso es un elemento suficientemente importante para ponerle fin a ese contrato. Y por cierto, yo este mismo año revisé en el registro mercantil de la Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional, y esa compañía sigue estando controlada, la accionista principal, por Salomón Melgen. Todavía hoy en los registros... ¿Y Es está el operando? accionista principal. ¿Está operando ICSI en el No, país? y de hecho me da la sensación No. de que no debe tener ningún otro tipo de actividad, porque ni siquiera se ha actualizado en el registro mercantil la información O societaria. sea, ellos de la no misma. no tienen rayos X, aparatos rayos No X. tienen nada instalado. O sea, que ellos Ya. están cobrando por el contrato. Ellos están diciendo, como tú no has querido que yo Sí, instale, tú eres alegan que no se responsable. le ha permitido hacer el trabajo. Pero Entonces, ahí viene la tercera pata de esto. Ajá. Primera, el Tribunal Constitucional. Segundo, el Estado reclamando la nulidad de ese contrato. En tercer lugar, el Ministerio Público debería igualmente iniciar una investigación de qué fue lo que ocurrió acá, porque es un tema lo suficientemente relevante. Y fíjense si es relevante, que estamos hablando de 9.850 millones de pesos. ¿Es relevante o no es relevante? En un momento donde al Poder Judicial no se le están entregando los fondos que necesitan y los tribunales están trabajando en condiciones que rompen con la dignidad que debería existir en el sistema de justicia en la República Dominicana. no, y que 3 directores de aduanas han rechazado su implementación precisamente alegando que ha sido un contrato lesivo para el Estado. Entonces, eso se supone debió haber generado ya y puesto en movimiento al Ministerio Público en el país. ¿Cómo en la práctica ahora mismo, cómo está funcionando el tema de inspección de furgones? ¿Hay la capacidad para hacerlo y lo está haciendo el Hay Estado empresarios que han donado al Estado Dominicano equipos de rayos X. Por ejemplo, en el multimodal Caucedo hay un equipo que se donó. No es que lo tienen los empresarios, se le entregó a aduanas para que lo operara. Y por cierto, ahora en el juicio en New Jersey salió a relucir precisamente que gracias a las gestiones de Bob Menéndez, y está ya en declaraciones de testigos, pues se paró la donación que iba a hacer Estados Unidos de equipos de inspección de rayos X. Donación, regalo para que al el Estado Estado para que Dominicano lo... pueda operar. O sea, Bob Menéndez lo bloqueó. Lo bloqueó así para es. favorecer obviamente a Salomón Melgen, porque si hay equipos ya en República Dominicana, ese contrato no se iba a necesitar. Muchísimas gracias, Pancho. Francisco Álvarez, Pancho Álvarez, más cómodo para nosotros, abogado, por ayudarnos a entender un poco en qué consiste este documento. Vamos a ver las consecuencias que tiene esta nueva solicitud de pago que hace ICSI en nuestro país, la empresa Los Rayos X. Señores, gracias por acompañarnos esta mañana. Nos encontramos de nuevo mañana a las 6 aquí por Telesistema Canal 11. Vamos a prestar atención el día de hoy a los resultados de la reunión en el Palacio Nacional con relación a la situación de los bananeros. Son millones de pesos en pérdidas que tienen estas personas este año otra vez.